Hola, hola, feliz día. Yo soy tu amiga Adriana y estoy aquí con el programa Inmigración del abogado Arvin Sáenz de la Oficina de Abogados de Inmigración Sáenz García. Hola, hola, abogado, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está? Muy bien y muy contenta de poder hablar acerca del tema de la carga pública, abogado, que ha afectado a mucha gente. Sí, hemos tenido muchas denegaciones debido a la carga pública durante el tiempo que el presidente Donald Trump estaba en poder. Ellos pusieron unas restricciones en lo que es migración legal, ¿verdad? Ellos querían que una persona que calificara para la residencia tuviera bienes, educación y que según podían contribuir a la economía de los Estados Unidos. Y eso es completamente razonable. El problema con eso es que convirtieron una aplicación para una residencia como una aplicación para un préstamo, como cuando uno compra una casa. Entonces, había mucha angustia para nosotros que creábamos los paquetes y para nuestros clientes que nos tenían que dar documentos, cartas, expedientes, y todo eso ya no va a ya se desestimó. La administración de Joe Biden decidió en no defender contra la demanda que estaba atacando la regla de carga pública. Muchos estados se unieron en atacar esa regla, esa interpretación de la ley y según iba a ir hasta la Corte Suprema. Entonces la administración de Joe Biden decidió no defender. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que si aplicaste en el pasado, desde el 2017 hasta el presente, y te denegaron tu aplicación porque dijeron que posiblemente ibas a hacer carga pública, puedes reabrir ese caso si te lo denegaron en no más de un año en el pasado, o puedes aplicar de nuevo. Entonces, buena noticia para mucha gente que está actualmente en sus países natales, que están en Juárez, en Bogotá, en Tegucigalpa, en consulados estadounidenses en el exterior, ya pueden reabrir sus casos o pueden reaplicar. Inmigración ya no puede, ya no va a aceptar el formulario I-944 y tampoco van a tener que llenar la declaración de autosuficiencia. Muy buena noticia. Claro que sí, es muy buena noticia y te quiero dar el número de la oficina de abogados Sáenz García con el abogado Arvin Sáenz. Es el 469-626-8472. 469-626-8472. Y yo quiero decirle algo a toda nuestra audiencia, abogado. Hay muchas personas que nos han contactado y nos dicen, es que yo fui con el abogado fulano, pero me ponen un traductor y yo no le entiendo. Pero ¿para qué ir con otro abogado cuando estamos escuchando que el abogado Arvin Sáenz, aparte de que es todo un pro en lo que es inmigración, también habla español, abogado? Eso es Sí. algo muy bueno de parte de usted y de parte de toda su oficina. Sí, yo creo que es increíblemente importante que una persona pueda comunicarse con su abogado, particularmente en un caso donde estás defendiendo contra la deportación. Cuando estás en un procedimiento, en una audiencia formal, a veces el gobierno introduce evidencias nuevas o hace preguntas sobre temas que el abogado y el cliente simplemente no platicaron o era algo que nunca se discutió. Entonces, ¿qué hacer cuando estás en un procedimiento jurídico frente a un juez, un fiscal, y le están haciendo preguntas a tu cliente o un testigo de tu cliente y son cosas que no habían planificado en darle atención? Bueno, a mí me gusta hablar con el cliente, le escribo una notita de qué están hablando y él me escribe a mí, así yo estoy preparado para tratar de curar el defecto si es que hay defecto. Pero si no hablas el idioma de tu cliente, entonces no vas a poder preparar, no vas a poder hacerle las preguntas durante el recreo, durante el lonche. No pueden hacer modificaciones en la estrategia. Es como ir a un juego de fútbol y no puedes entender al entrenador. O sea, hay ajustes, hay modificaciones que se tienen que hacer y tienes que comunicarte con tu abogado. Y a veces eso ocurre durante un procedimiento legal. Eso para mí ha salvado muchos casos donde pensábamos que íbamos a quedar derrotados, pero hicimos los ajustes, nos comunicamos y procedimos tal vez quitando ciertas cosas de nuestra presentación que no nos iban a ayudar
o dar más explicación sobre ciertas anomalías que el fiscal descubrió. Entonces es bien importante. Para mí, en mi opinión, tú debes hablar el mismo idioma de tu cliente si vas a ir a una audiencia de deportación. Es necesario. Claro que sí, y yo también creo de esa forma y yo también, toda nuestra audiencia, por eso tienen que marcar el número del abogado Arvin Saenz, es el 469-626-8472, 469-626-VISA. De esta manera, guárdalo en tu teléfono, ya que todos en algún momento u otro vamos a necesitar un abogado de inmigración que nos represente de una manera digna, de una manera justa y también, como lo que estábamos hablando, poder entender lo que se nos está diciendo y que ellos nos entiendan también a nosotros. Abogado, hablando de la carga pública, una persona que apenas va a aplicar ya no está pasando esto de la carga pública, pero para que la gente que nos está escuchando en este momento entienda qué era lo que inmigración categorizaba como carga pública. Carga pública es básicamente, eh, es un análisis prospectivo. Si hay indicaciones que la persona va a venir a los Estados Unidos para explotar los programas públicos como welfare, como housing, como TANF. Estos son programas públicos para personas que no tienen recursos o no tienen la capacidad o para salir adelante, según no pueden arreglar. Entonces, el gobierno históricamente se basaba en que si la persona ha usado esos programas en el pasado. Ahora, les voy a explicar algo. Una persona que no tiene estatus legal no puede beneficiarse de esos programas, y personas que sí tienen Medicaid, food stamps, es porque tienen hijos estadounidenses y son los niños que califican, no la persona. Entonces, ¿qué pasó cuando implementaron esta regla durante la administración de Donald Trump? Mucha gente estaba cancelando su Medicaid, no estaban llevando a los niños al dentista, no los estaban llevando al chequeo del año, estaban cancelando estampillas. O sea, el propósito de esa regla no era no nomás para negarle a las personas beneficios. En mi opinión, era una regla racista, y lo digo plano y claro, y defiendo mi opinión ante cualquier funcionario de migración, pero era una regla racista para afectar a niños hispanos americanos que querían sacar, que se merecían esos programas, como programas que yo utilicé como niño, WIC, a Head Start. O sea, cosas así son programas que el gobierno paga, el gobierno estatal, y mucha gente por miedo y por ignorancia, porque hay se escuchan muchas cosas, am, sacaban a sus niños de esos programas. Entonces, ese era el punto de la regla carga pública, para que hispanos ya no usaran programas públicos que ellos se merecían. Pero anteriormente lo que uno analizaba era si el inmigrante utilizaba esos programas. Y las reglas han cambiado tanto, las reglas estatales. Por ejemplo, hasta si eres residente, no puedes calificar para muchos programas públicos, al menos que seas residente por lo menos 5 años. Entonces, la regla de la carga pública es si hay razonablemente nosotros anticipamos que te vas a hacer carga pública en los próximos 5 años. Entonces ya hay medios en su lugar, hay reglas en su lugar que previenen que una persona se haga carga pública. Por eso no tenía sentido que hubieran creado una regla de la manera que lo hizo el presidente Donald Trump. Claro que sí, el número de la oficina del abogado Arvin Saenz es el 469-626-8472 y tu primer consulta es completamente gratis. 469-626-8472. Abogado, hay personas que ya están en su país de origen, están a lo mejor en esas ciudades como lo que nos decía Bogotá, en Ciudad Juárez, en Monterrey, a lo mejor están en San Salvador, en Tegucigalpa, y han sido afectados por esto de la carga pública. ¿Qué puede hacer alguien o un familiar que nos esté escuchando ahorita? ¿Qué pueden hacer si estos ya han sido afectados? Reabrir el caso. Si hubo una denegación en el último año, tienen que meter una solicitud con el consulado estadounidense en esa ciudad para reabrir el caso
y lo que van a hacer, van a añadir esa solicitud con la moción que se metió en la Corte Suprema, donde el gobierno estadounidense se negó a defender contra esa interpretación que prevenió que mucha gente pueda ingresar. Entonces, esto es algo que no le recomiendo que nadie, que alguien lo haga Ellos solo. solos. Sí, contrata un abogado que ya tiene un medio de comunicación con el consular para que puedan regresar a los criterios antiguos. Si hubo un gran lapso de tiempo desde la denegación, entonces simplemente aplicar de nuevo. Y espero que mucha de esa gente no se vino ilegalmente, porque sí hubieron lamentablemente muchas personas que los denegaron, por ejemplo en Juárez, y se les hizo más fácil nomás regresar. ¿Y qué pasa, abogado, cuando alguien se cancela todo, ya no se puede? Por lo general, si te denegaron y luego ingresaste ilegalmente, 9 de 10 veces vas a tener lo que se llama el castigo permanente, que es un castigo ya de 10 años que tienes que esperarte al exterior. Ahí se complicó la cosa bastante y tienes que consultar con un abogado para ver si ahí hay una oportunidad de meter una demanda federal, porque si cancelaron la persona, por ejemplo, hay mucha gente que le otorgaron el perdón. Ok. Con el perdón provisional, has comprobado al gobierno que va a haber sufrimiento extremo y grave hacia tu pariente calificante, que usualmente es un cónyuge o padre americano o residente. Entonces, si te aprobaron el perdón provisional, fuiste a tu cita consular, te dijeron que no puedes calificar porque tienes ah, bajo la carga pública, no calificaste y tuviste que regresarte. Porque, por ejemplo, hay muchos cónyuges que están en diálisis, tienen cáncer, están en situaciones bien delicadas y dependen de su cónyuge, que posiblemente es inmigrante. No tiene otra opción más que reunificarse, especialmente si te están dando el tratamiento en los Estados Unidos. Vas a hacer lo que tienes que hacer y yo creo que el gobierno debería ejercer más compasión y ahí podemos arrancar con una demanda porque injustamente los habían denegado. Eso no garantiza nada, pero posiblemente con una demanda federal el gobierno puede aflojar un poquito los criterios y pueden darle la entrada a la persona para aplicar. Tal vez no le van a dar la residencia, pero le van a dar algo similar, algo que los va a amparar. Pero se complica bastante si ingresas ilegalmente. Para ustedes que están en el extranjero que le denegaron la aplicación bajo la carga pública, aplica de nuevo o reabre el caso. No ingreses ilegalmente. Hay cosas que se pueden hacer. Claro que sí, y no lo hagas solo. Mejor llámale al abogado Arvin Sáenz al 469-626-8472. 469-626-8472, ya que el abogado sabe lo que está haciendo y especialmente en un caso así difícil, a lo mejor si ya estás fuera del país, necesitas la ayuda de alguien que te defienda en este tema migratorio. Abogado, el número de su oficina es el 469-626-8472 y están ubicados en Irving, ¿correcto? Correcto. Muchísimas gracias por estar escuchando el programa Inmigración. Recuerda que tu primer cita es completamente gratis. ¿A quién no nos gusta gratis, abogado? A todos. 469-626-8472. Nos escuchamos muy pronto en el programa de Inmigración.